Amén. Ya empezó la grabación. Muy bien, vamos a orar. Aleluya. Gracias, Padre, por otra vez, por tu bendición, por tus verdades. Gracias, Espíritu Santo, porque iluminas todas estas verdades en nuestro corazón. Gracias porque vamos cambiando, transformados de gloria en gloria. Gracias porque el Espíritu Santo ha derramado el amor de Cristo en nuestros corazones, pero como que está derramando más. Todos los días está derramando más, porque Cristo es digno de nuestro amor y de nuestra honra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Hoy es la séptima lección de Cristo antes de la creación. Y hoy les tengo que hablar acerca de el otro árbol. ¿Se acuerdan que ayer le hablé del árbol de la vida, no? Es decir, Dios en la creación tiene un plan glorioso, un plan que la verdad que es incomprensible, porque el diseño de Dios no era simplemente formar al hombre, como el cuerpo del hombre, del polvo de la tierra, y después darle vida humana, ¿no? La vida humana, ¿no? Y después, aparte de eso, después le sopla. Y le sopla el ambiente del cielo, le sopla la atmósfera del cielo. ¿Para qué? Para que el hombre se pueda mover en ese ambiente, en el ámbito espiritual, en el ámbito invisible. Si no, si el hombre se quedaba sin ese soplo, no se iba a poder comunicar con Dios. Nosotros no nos comunicamos con Dios porque somos espíritu, y Él es espíritu, y mi espíritu habla espíritu, que es el idioma de Dios, el lenguaje de Dios. Si mi espíritu no está vivo, entonces no me puedo comunicar con Dios. Y ahora se lo voy a explicar un poquito. Entonces Dios crea a ese muñecote, le da vida, pero le sopla, y entonces Adán tiene vida, tiene un cuerpo, tiene un alma, porque tiene vida biológica, pero ahora le hace falta el soplo de Dios. Y el soplo de Dios le sopla el ambiente del cielo, el ambiente de donde Él está, para que ahora el hombre se pueda mover en los dos ambientes. Que pueda comunicarse con todos los animales, que se pueda comunicar con Eva, pero que también se pueda comunicar con Dios. Y la razón por qué se está comunicando con Dios es porque tiene ese soplo. Pero ese no era el destino final del hombre, porque en el medio del jardín del Edén puso un árbol, y ese árbol no era un árbol, no era un árbol de esta creación, era un árbol que venía del otro ámbito, porque en ese árbol estaba la vida de Dios. La vida invisible, la vida sobrenatural, la vida que vive Dios. Y el diseño de Dios, el propósito de Dios, es que el hombre participe de esa vida y que ahora tenga dos naturalezas. Tenga una naturaleza humana y tenga una naturaleza divina. Que camine con dos naturalezas. Los ángeles tienen una forma de vida, una naturaleza, la vida angelical. Pero la creación, el hombre iba a tener dos. Iba a tener la vida humana y la vida de Dios, la vida divina, ¿no? Ustedes saben lo que pasó, la tragedia más grande de la creación. ¿Por qué? Porque había otro árbol. Era el árbol prohibido.
ese árbol fue el que produjo la tragedia. Y estos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no? Han jugado un papel importantísimo en nuestra vida. Porque estos dos árboles no venían de la creación acá, eran del otro ámbito, venían del mundo espiritual. El árbol prohibido tenía en sí mismo, ¿no? Como el árbol de la vida tenía en sí mismo la vida de Dios, el árbol prohibido tenía en sí mismo una vida superior que la vida biológica. Tenía una vida superior. La vida que llevaba ahí adentro, le voy a decir cuál era. Era la vida de la segunda forma de vida, más elevada de la creación. Tenía vida creada, pero tenía la vida angelical. Ese árbol del conocimiento del bien y el mal tenía la vida angelical, pero la vida angelical caída. La caída. Sí, esa vida angelical que había probado en la eternidad del pasado, conocimiento, escúcheme bien ahora, conocimiento sin límites, porque los ángeles no tienen límites en su conocimiento. Y la vida angelical, Lucifer con todos esos ángeles, él había probado la vida angelical, el conocimiento sin límite. Y escúchenme bien ahora, ellos conocían, es decir, Lucifer, como conocía todas las cosas, conocía el bien y el mal. Este elemento caído, corrupto, corrompido, era la vida que estaba en ese árbol. ¿Y dónde entró eso? Mire esto. ¿Dónde entró eso? Entró en el cuerpo de Adán. Ahora este maravilloso cuerpo que Dios había creado, con un alma, con el soplo del mundo espiritual, ahora ese maravilloso cuerpo estaba habitado por algo extranjero, por algo foráneo. Y este elemento era superior al hombre, porque venía de la vida angelical. Más tarde, este elemento que el hombre ingirió recibiría un nombre. ¿Sabe qué nombre? Pecado. Pecado. Este elemento de la vida angelical caída que estaba en ese árbol que el hombre comió, invadió su cuerpo. Y cuando tomó dominio de su cuerpo, se transforma, se le llama pecado. Y el hombre se convirtió en un contenedor de pecado. Esto era lo opuesto a lo que Dios había planificado. El hombre debía haber sido el contenedor de vida eterna. Ok, no se olviden una cosa. Ok, a ver, el hombre nunca cayó, porque el hombre nunca subió. Es decir, el hombre nunca comió del árbol de la vida. Entonces no subió. El hombre comió del árbol del conocimiento del bien y el mal, que tenía la vida angelical de los ángeles caídos. Esos sí cayeron, porque ellos estaban en la presencia de Dios y cuando desobedecieron y se rebelaron, fueron expulsados, cayeron. Cuando Dios le dio un espíritu al hombre, le dio un espíritu ¿para qué? Para que sea un contenedor del Espíritu Santo, de la vida divina. Y ahora tiene un cuerpo conteniendo pecado. Recibió la naturaleza del arcángel caído. Nosotros acá, por ejemplo, en nuestra iglesia, cuando ministramos sanidad del corazón,
identificamos 6 áreas: amargura, autoamargura, celo y envidia, espíritu de rechazo, temor y miedo y ocultismo. Son 6 áreas. ¿Y saben qué? Estas 6 áreas son características ¿de qué? Del carácter de Satanás. Y cuando una persona viene con amargura, se le pregunta rápidamente, ¿qué es lo que querés? ¿Querés que se manifieste la naturaleza de Dios o querés que se manifieste la naturaleza de Satanás? Porque la naturaleza de Dios es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, el fruto del Espíritu. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza caída de Satanás es amargura, autoamargura, temor y miedo, celo y envidia, espíritu de rechazo y ocultismo. ¿Quién fue el primer celoso? ¿Qué arma, qué herramienta poderosa usa para detener al creyente? El temor y el miedo, ¿no? El ocultismo. Entonces, todo eso es manifestación de la vida caída de este arcángel. Esto afectó, y ahora le voy a explicar algo, por favor. Si no me explico bien, lo voy a repetir otra vez. ¿Está bien? Háganme una señal. Esto afectó profundamente el alma del hombre. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció y comió de la naturaleza, de la manifestación de la naturaleza de la vida satánica de un ángel caído, esto afectó el alma. El espíritu del hombre murió al ámbito celestial, pues ya no se puede comunicar más. Pero afectó su alma. ¿Qué significa que el espíritu se murió? Es que fue cortado de la comunicación con Dios. Se cortó. No pudo ver más al mundo invisible. Ahora Adán era una criatura del ámbito material, físico solamente. Biológicamente era un alma y un cuerpo cargando un espíritu muerto. Fíjese cómo es el ser humano. No perdió su lugar en el esquema biológico, pero en vez de ser un poquito menor que los ángeles, se hizo un poquito mejor que un animal. Fíjese y ahora viene la degradación. Y aquí no terminó la tragedia, aquí recién comenzó. Porque el hombre se dio cuenta que su cuerpo ahora se estaba envejeciendo. Y fíjese lo que sucede. Como su espíritu estaba muerto, cortado, es muy fácil entender cuando el espíritu es cortado. Usted corte un cable de electricidad. Córtelo. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar? El cable está ahí todavía, ¿verdad? Está ahí el cable, está ahí el cable. Es decir, no se desapareció el cable está ahí. Lo que pasa es que fue cortado. Una vez que se corta el cable, perdió electricidad. Lo mismo con el espíritu. El espíritu estaba conectado con Dios, con el mundo espiritual, con el reino de los cielos. Ahora se corta por la desobediencia. El espíritu está ahí, pero ya no está más conectado. Ahora usted entiende por qué nosotros cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu renace, es decir, se enchufa otra vez. Ok, entonces el hombre tiene un alma, su espíritu está cortado, no está más conectado. Pero su alma, mire lo que empieza a hacer su alma. Su alma comienza a actuar compensando. ¿Sabe lo que significa compensando? Por ejemplo, aquellos que nos quebramos una pierna, por ejemplo. Nos quebramos una pierna y tuvimos una pierna, por ejemplo, derecha, la pierna izquierda, por ejemplo, la pierna izquierda quebrada y no pudimos, por 3 meses tuvimos yeso, no pudimos caminar, después nos sacaron el yeso, nos tomó 4 o 5 meses también otra vez. Pero ¿sabe lo que pasa cuando una de las piernas se quiebra y pasa por un trauma?
la otra pierna que está bien empieza a compensar. Y entonces el cuerpo automáticamente tira todo el peso sobre la pierna más fuerte. ¿Sabe lo que empezó a hacer el alma? Como el espíritu estaba cortado, el alma, el hombre empezó a compensar todo en su alma. Y su alma empezó a actuar. Ahora usted, mire, esto hay que entenderlo. Su alma empezó a actuar como el espíritu. ¿Cuántos de ustedes escucharon a gente decir, no, yo soy muy espiritual? Yo soy una persona muy espiritual, sí. Y usted sabe que esa persona no tiene nada de espiritual, pero le gusta todo lo esotérico, todo lo místico. Eso es el alma. El alma. Y también, bueno, no, dejemos los cristianos por un lado todavía. Entonces el alma está actuando como el espíritu y está como adivinando lo que el espíritu haría si estaría vivo. Si estuviera vivo, a ver, el alma se engrandeció y se empezó a transformar en el dominador y controlador del cuerpo del hombre. ¿Por qué? Porque el alma estaba experimentando el bien y el mal. Ahora le voy a decir ahora esto interesante. Sí, el alma del hombre nunca había experimentado el mal antes. Pero ahora, como comió del fruto del conocimiento, ¿sí? De la experiencia, del bien y el mal, entonces ahora el hombre se transforma en un buscador de experiencia. Okay, le voy a dar una ilustración porque esto yo lo escucho mucho, ¿está bien? Especialmente con jóvenes y muy peligroso con jóvenes cristianos. ¿Sabe lo que dice? Me han dicho a mí en la cara, me lo han dicho. ¿Y yo cómo voy a saber que algo es malo si no lo pruebo? ¿Cómo yo voy a saber que algo es malo si yo no lo experimento? ¿Sabe cómo se llama eso? La gran mentira. Satanás le vendió ese... ahora voy a hablar como alguien del 70 y del 50. Le vendió un buzón. Le dijo, no, tenés que experimentar esto. Si no, ¿cómo vas a saber? ¿No ve que Dios te está escondiendo algo? Y entonces, mire lo que hace el ser humano. Tratando de hacer el bien, finalmente termina haciendo mal. Porque no se olviden, el ser humano comió del árbol del conocimiento, no del mal, del bien y del mal. Del bien y del mal. Entonces el ser humano es capaz de hacer bien, pero haciendo el bien en el poder de su alma, sin Dios, termina haciendo mal. Ahora tenía conocimiento del bien y el mal. Comió de ese bien y comió de ese mal. Quería hacer el bien, pero terminaba haciendo mal. Porque ambos instintos venían del mismo árbol. Entonces, fíjese ahora, a ver si usted ustedes agarran este hilo. El hombre entonces pensó que si hacía el bien, complacía a Dios. Así no es la religión. Así es la religión. Y entonces ahí yo le voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿de dónde viene la religión? No viene del árbol de la vida, viene del otro árbol. Porque todo lo que yo pienso, que yo hago según mi esfuerzo, todo lo bueno que yo hago según mi esfuerzo y estoy complaciendo a Dios, son obras muertas, como trapos de inmundicia. El hombre tenía derecho de ser ciudadano de los dos mundos, de los dos ámbitos, pero ahora ¿sabe lo que era? Era un náufrago. ¿Ustedes vieron cómo se llama esa película del náufrago? Esa, sí, con Tom Hanks. Sí, que se perdió en la isla, sí, ¿cuántos lo vieron?
se pierde la isla, está ahí, después de 5 años, no, se da cuenta cómo salir, y bueno, un náufrago. Entonces el hombre que era un náufrago, solo, sin Dios. Solo en este planeta llamado Tierra. Su interior partido en 2 pedazos, buscando el bien para no hacer mal, pero siempre termina haciendo mal. Y ahora mire bien, ahora ustedes van a entender el lenguaje de la Biblia. Y ahora el hombre tiene 2 poderes en su interior que obran el bien y el mal. Son 2 poderes que trabajan, que obran. Y su vida humana es esclava ahora a la otra fuerza, a la fuerza del mal, a la fuerza del pecado. ¿Por qué? Y porque cuando quiere hacer el bien, siempre termina haciendo el mal. Se esclaviza. Se hace un esquizofrénico. Esquizofrénico. De verdad, un esquizofrénico. Y este elemento del otro ámbito, del árbol prohibido, causa que él peque. Y el pecado lo hace sentir mal, porque no se olviden, él todavía tiene el instinto de hacer el bien. ¿Ustedes me entienden? Todavía tienen ¿cómo es? El instinto de hacer el bien. Pero termina haciendo mal. Y entonces, ¿sabe lo que pasa cuando peca? Se siente mal. Y cuando se siente mal, ¿sabe lo que hace? Tiene vergüenza. Y se desespera. Se desespera. Y para calmar su conciencia, trata de hacer cosas buenas, convenciéndose que es una persona buena. Y escúcheme bien, y por eso mucha gente da dinero a obras de caridad, hace penitencia, se golpean en el pecho, con culpa, edifican altares y hacen donaciones para edificar la Catedral de Notre Dame. ¿Saben cuánto juntaron en 2 semanas? En 2 semanas juntaron todo el dinero para reedificarlo otra vez. En 2 semanas. No sé cuántos millones de dólares juntaron, creyendo que si dan para ese propósito, no sé, están haciendo algo bueno. Pero ¿sabe qué? Después y escuchen, algunos ahora se van a reír, porque no, el que no tiene a Dios vive así, vive en un círculo. ¿Por qué? Porque hace algo bueno, se cree que hizo algo bueno, y después de unos días esta pobre criatura sale y peca otra vez. Entonces peca, se siente mal, se siente culpable, y trata de hacer algo bueno. Hace algo bueno, se siente un poquito mejor, y después de unos días sale y hace lo mismo. El bien siempre lo persigue, pero siempre cae en pecado. Y hasta la muerte, esa criatura va a estar presa o esclava de esa esquizofrenia. Y yendo del bien al mal, del mal al bien. Y esas inclinaciones de hacer el bien y el mal vienen de la misma fuente. Y él no entiende. ¿Sabe por qué no entiende? Porque nunca ha probado el antídoto. ¿Sabe cuál es el antídoto? La vida eterna. La vida que te hace resucitar el espíritu, y ahora nosotros entendemos. Cree que haciendo bien, mire esto, cree que haciendo bien tiene esperanza y paz y libertad. Pero está en una cárcel, es un esclavo del pecado. Hoy pude ir al funeral del papá de mi cuñada, un hombre muy lindo, muy bueno, católico romano, y fui a la misa. La misa, ¿no? Y le hicieron una misa. Y pobrecito, ellos siempre orando para sacarlo del purgatorio. Ahora. Y a mí me dio un dolor, porque el sacerdote le dice a la mamá de mi cuñada, dice, yo voy a estar orando por el alma de su esposo. Escúchame, ya se murió, ya el alma fue donde tuvo que ir. Podés orar todo lo que querés, ya está.
creyendo que hacen ese esfuerzo, ese sacrificio, que están haciendo algo bueno. Son esclavos del pecado. Romanos 6 lo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿para qué? Para que el cuerpo de pecado, ¿se fijó? Cuerpo de pecado, porque ¿dónde entró el pecado? En el cuerpo, en el alma. Para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, para que no seamos más esclavos. Ahora el hombre está expulsado del jardín del Edén, y ahora el hombre tiene que aprender cómo a sobrevivir en este planeta caído, porque este planeta también cayó. El planeta se hizo inhabitable. Antes era hermoso, él tenía autoridad para poner todas las cosas en orden, ahora la perdió. Pero este no fue su conflicto final, porque ahora empieza el verdadero conflicto, el interno. ¿Por qué? Porque no podía discernir cuál era la función de su alma. Porque su alma estaba usurpando lo que el espíritu tenía que hacer. Pero como el espíritu estaba muerto, cortado, se le había cortado el cable, ahora el alma dominaba. ¿Qué es el alma? Emociones, intelecto, voluntad. Y ahora el hombre no puede, mire esto, el hombre no puede entender las motivaciones de su propio corazón, porque está confundido, no sabe si es bien, mal, no entiende. Por eso la Biblia dice que el único que conoce las intenciones del corazón es Dios. Engañoso es el corazón, dice, ¿sí? Solamente Dios lo conoce. Sí, el corazón pecador es engañoso. Cuidado con ese versículo, ¿eh? Cuidado, porque ese engañoso es el corazón, ese es para el corazón que no tiene a Dios. El corazón que no tiene a Dios es engañoso. El corazón que tiene a Dios, el hombre se transformó en una persona insensible a lo espiritual. El cuerpo tomó el lugar de la autoridad. Escúcheme bien ahora. Antes el alma tomaba, ahora toma control el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Los 5 sentidos. Y todo se transforma en una lujuria, en unos deseos desmedidos. Porque el espíritu está cortado, el alma ahora, el alma está confundida porque quiere hacer el bien, quiere hacer el mal, y entonces como está confundida el alma, ahora el cuerpo toma dominio, el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo se transformó, ¿y sabe cómo la Biblia lo llama? La carne. La carne. Entonces, ¿qué está dominando? La carne, ahora. Sin embargo, de lo profundo de su ser, sale hay un recuerdo, hay una memoria de las cosas del pasado. De la profundidad de este esclavo se eleva una oración de redención, de pecado. ¿Y sabe lo que dice también la Biblia? Que la tierra, el sol, la luna, las estrellas se unieron a este clamor pidiendo salvación y redención. Porque la tierra, ¿qué? Gime por la manifestación de los hijos de Dios. Ese es un gemir de la creación que dices, queremos salir de esto. Estamos esclavos. Y ahora miren lo que le voy a decir. Y en medio de todo este lío, el árbol de la vida se va de este planeta. Y se volvió a lugares celestiales, de donde había venido. Ya no hay más árbol de la vida en la tierra. Y ahora un ángel caído tiene un esclavo al cual para perseguir, para tentarlo, para siempre. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Estaba el hombre destinado a esta esclavitud para siempre? Esta criatura está dañada espiritualmente. ¿Tendría esperanza de volver a recuperar su estado espiritual otra vez? ¿Volvería a caminar con Dios? ¿Y sabe lo que pasa acá? Mire, le voy a ser bien directo. Dios, debido a la corrupción y al pecado y al desenfreno, ¿sabe lo que hace Dios? Decide destruir. Manda el diluvio.
¿Sabe por qué? Porque quiere que se levante otra generación, pero la otra generación que se levanta también es igual. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan más grande. Terminaría con esta especie e introduciría una nueva especie. Una especie que se parezca al original. Escúcheme bien. Y de repente se aparece una creación. Su padre era del otro ámbito. Su madre era de este planeta. Si biológicamente era un ser humano, pero recibió su ADN de su Padre Celestial. Y si él recibe el ADN de su Padre Celestial, él es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Si yo recibí el ADN de mi papá, yo soy el hijo de mi papá. Jesús recibió el ADN de su papá, no el de José. Recibió el ADN de su papá que está en los cielos, entonces él es el Hijo de Dios. Tiene vida eterna en su ser. Él es la vida eterna. Tiene a la misma vez la forma de vida biológica, vida humana. Es divino, es del ámbito espiritual, pero a la misma vez tiene el ADN de su mamá porque tiene vida humana en él. Tiene la forma de vida más elevada y tiene la tercera forma de vida más elevada en él. ¿Qué vida tiene? Tiene ambas vidas, tiene vida humana y vida eterna. Es el único ser viviente que tiene ambas formas de vida. Pertenece al otro ámbito, pertenece a este. ¿Cuál es su hogar? ¿Viene de un hogar material o espiritual? Porque él es nativo de ambos ámbitos. Ambos son su hábitat natural. Hasta su nacimiento en Belén vivió en el ámbito espiritual en la eternidad del pasado. Pero después de 33 años fue nativo de este hogar pequeño, limitado, temporal, visible, con todos los eventos que estaban pasando acá, pero tenía una habilidad, escúchame bien, tenía una habilidad de vivir simultáneamente en los dos ámbitos. Tenía sangre real de los dos ámbitos. En uno era el Hijo de Dios, Señor Dios, creador de todo, y tenía una herencia del trono del pueblo de Dios, porque era hijo de David. Pero ¿qué vida vivía Jesús? Jesús tenía dos progenitores, uno del cielo y otro de la tierra. Era totalmente Dios, totalmente hombre. Era 100% hombre, pero la vida de Dios estaba en él. Pero Jesús vivió principalmente con la vida de Dios, viviendo en la forma más elevada de vida. Era la primera criatura en la tierra con dos naturalezas. Pero escúcheme bien, pero la naturaleza humana estaba sometida a la naturaleza divina. Con la misma vida que vivía el Padre. Escúcheme bien, pero como era la única criatura con dos naturalezas, la única en toda la creación, era muy único. Y fue la persona más perseguida y la persona que estaba continuamente bajo peligro. Apenas nació lo quisieron matar. Cuando fue asesinado en una cruz, su raza se extinguió. Solamente había una sola criatura con vida humana y con la vida de Dios. Pero Dios tenía otro plan. Dios estaba por producir otra creación, una nueva. Una criatura con vida humana, pero con la vida de Dios. Y acá le digo que mañana seguimos. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos esas criaturas. Jesús fue el primero, el primogénito. Y ahora vienen todos los demás.
que somos nosotros. Ahora te das cuenta porque somos perseguidos por el diablo. Espíritu Santo, gracias por este gran privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, hijas de Dios. Dos naturalezas. Gracias, Espíritu Santo, por esta bendición. Gracias, Espíritu Santo. Revélanos lo que hemos recibido, esa naturaleza divina. Cómo caminar en esa naturaleza divina en el nombre de Jesús. Amén. Mañana vamos a hablar de cómo caminó Jesús con esa vida divina. ¿Sabe por qué? Porque si aprendemos cómo caminó Él, nosotros vamos a caminar de la misma manera. ¿Ok? Muy bien. Mañana yo me tengo que ir, ya son las 7. Tengo discipulado esta noche. Mañana seguimos con cómo caminó Jesús en el poder de la vida eterna. Amén. Nos vemos mañana. Que Dios les bendiga a todos. Dicho sea de paso, esta noche les mando todas las señales, porque ayer me pasó algo y ya les mando todo. ¿Ok? Bendiciones.